¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Hoy conversaremos con los diputados Jaime Mulet y Francisco Pulgar. El tema, la aprobación por parte de la Sala de la Cámara de un proyecto de ley que aumenta la participación de las energías renovables en la matriz energética. Antes de entrar en el diálogo, vamos a revisar todos los antecedentes en la siguiente nota. Las fuentes energéticas fósiles son responsables en un 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tal hecho impulsó al Ejecutivo a ingresar un proyecto de ley que busca combatir esa situación por la vía de aumentar la participación de las energías renovables en la matriz local. La iniciativa aumenta el porcentaje fijado en la ley vigente de las metas de generación a gran escala de las energías renovables. Además, establece un sistema de trazabilidad del carácter renovable de la energía y crea incentivos a la generación distribuida. El texto despachado al Senado determina que los contratos firmados con posterioridad al 1 de enero de 2023 estarán obligados a contar con un 25% de energías renovables al año 2023. A partir de 2024, dicho porcentaje se incrementará un 5% anualmente, hasta llegar al 60% en 2030. La normativa, que se espera sea ley antes de fin de año, busca contribuir no solo con la transición energética, sino que con la descontaminación, la reducción de los costos de la energía y la generación de empleo. Y teníamos ahí los principales antecedentes de este importante proyecto que pasamos de inmediato a desmenuzar con el diputado Jaime Mulet, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado, conversemos acerca de este importantísimo proyecto porque es un paso hacia el futuro. Se ha denominado como una iniciativa muy importante que tiene múltiples ámbitos, digamos, de alcance. Así lo es. Fíjate que es impresionante cómo se ha avanzado en esto en los últimos años. Recuerdo que hace casi 15, un poco más años atrás, hubo un proyecto, el primer proyecto para promover las energías renovables. ¿Y cómo hemos avanzado? El año pasado en Chile, del total de la energía eléctrica, el 30% promedio se generó con energías renovables no convencionales, más que incluso la energía de los embalses, de los grandes embalses que antes fueron el 60% y fueron el motor de la energía. Y esto ha ido cambiando. Este proyecto de ley que se aprobó, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, lo que hace es elevar la cuota de participación de energías renovables no convencional al 60% de aquí al año 2030. De manera que ese año el 60% del total de la energía eléctrica que se inyecta al sistema por las distintas generadoras debe provenir de fuentes renovables no convencionales. Y eso es un paso gigantesco, porque nos obliga no solo a hacer inversiones en nuevos proyectos de energías renovables no convencionales, sino que lo más importante es que vamos desplazando energía sucia, energía proveniente del carbón, del gas, del petróleo, fuentes fósiles que van quedando de lado y vamos limpiando la matriz energética de nuestro país. Sí, en ese sentido, diputado, claro, el objetivo es muy loable y la meta es muy ambiciosa. Respecto a este último punto, ¿alcanzaremos a llegar estamos ya en el 2023? Falta la tramitación, o sea, esto seguramente va a ser ley a fin de año, siendo optimista. Quizá tal vez un poquito antes, pero vamos a tener en la práctica 6 años para poder implementarlo. ¿Vamos a llegar a esa meta? Sí, vamos a llegar. Fíjese que la ley anterior que nos rige hoy día era el 20% al 2025. Y estamos en el 2023 y vamos en el 30% casi de generación de energía eléctrica. Y hay incluso alguna energía que se está perdiendo, que hay que verterla, que se pierde en los hechos, algunas horas del día porque hay problemas de transmisión, limitaciones en la transmisión todavía que esta ley también tiene que tratar de solucionar. Entonces yo soy optimista, hay mucha inversión, proyectos aprobados para cumplir con creces del 60%, tiene que hacerse, tiene que construirse y hay interés. ¿Por qué hay interés en las empresas eléctricas? Porque hoy día la energía renovable no convencional es competitiva, o sea, sale más barato o a igual precio que construir una central a gas, construir un parque fotovoltaico o un parque eólico que genere la misma cantidad de energía. Entonces se hizo competitiva porque se abarataron los costos a nivel mundial, dada obviamente la promoción que se hizo. Así que esa meta se va a cumplir, a mí no me cabe la menor duda. Y lo otro interesante que tiene es que ese 60% del total además se tiene que cumplir con mínimos en bloques horarios. Y los mínimos en cada bloque horario, las 24 horas tiene 3 o 4 bloques horarios que se licitan
unas cuestiones de orden técnico, pero es muy relevante porque mínimo 40% en cada bloque horario. ¿Qué significa eso? Que incluso en la noche un mínimo de 40% de energía tiene que provenir de fuentes renovables no convencionales. De tal manera que no se promedie solo con lo que hay cuando hay luz, que es más fácil producir, sobre todo, bueno, la fotovoltaica. Entonces, pone exigencias muy interesantes que yo creo que se van a cumplir y que van a ir limpiando la matriz energética, y Chile avanzando hacia la meta de la carbono neutralidad para el año 2050. Sí, quería consultarle en ese sentido, diputado, respecto a las condiciones que Chile ofrece para que se desarrollen este tipo de tecnologías o se digamos, instalen este tipo de plantas para generar justamente la energía eléctrica. ¿Estamos mejor, por ejemplo, que nuestros países vecinos para que las energías no renovables justamente se instalen en Chile definitivamente? Así es, tenemos la mejor capacidad del mundo para la generación de energía eléctrica fotovoltaica proveniente del sol, es la mejor a nivel global, y tenemos capacidad, se ha medido, como para generar energía proveniente del sol de 70 veces superior a lo que necesita Chile, o sea, 70 veces, es impresionante en el norte de nuestro país. También los vientos, particularmente en el sur, en Magallanes, que hay vientos también que son excepcionales, que el factor de planta, que en definitiva es lo que genera la planta, que tiene que ver con, por ejemplo, las horas luz, y la intensidad de la luz, o la cantidad de viento. Una planta que genere el 100% es el ideal, que es como un motor que uno le echa petróleo y funciona. Las plantas fotovoltaicas y las plantas eólicas obviamente tienen un factor de planta menor, pero Chile tiene los mejores a nivel mundial. Por eso que es, además, tenemos esa ventaja. Y este proyecto de ley, y en general el Ejecutivo, tiene claro eso. Y de ahí, bueno, avanzamos, ¿cierto?, al hidrógeno verde, al e-fuel, el combustible limpio, que también se está ya experimentando, por ejemplo, en Magallanes. Hay una empresa ligada al grupo Porsche de automóviles, haciendo otro experimento con otro tipo de energía, muy interesante también, usando viento, usando energía eólica para producir e-fuel, que es un combustible líquido no contaminante o con muy poca contaminación. Entonces estamos diría yo, no quiero exagerar, pero en el paraíso, digamos, de usar energías como esta, o sea, están las condiciones que nos da la naturaleza. O sea, digamos, desde el punto de vista de las características que tiene nuestro país, y si lo combinamos, por ejemplo, con la producción de litio, estaríamos en un escenario muy positivo para lo que es la generación eléctrica de aquí a los próximos 50 años. Sin lugar a dudas, si usted junta litio, cobre, además, y litio fundamentalmente porque nos da la capacidad para almacenar energía, fundamentalmente a través de las baterías, que es uno de los desafíos que tiene también indirectamente este proyecto. Ya aprobamos hace algún tiempo atrás una ley que promueve y facilite el almacenamiento de energía, y el litio es fundamental por las baterías, entonces está eso abaratando, digamos, y es muy relevante. Entonces tenemos cobre, si usted quiere, tenemos una ecuación muy relevante, muy completa para ser productores de hidrógeno verde, fundamentalmente, exportadores de hidrógeno verde, que es la energía del futuro. El hidrógeno verde, ¿cierto?, permite separar el hidrógeno, la H del H2O, ¿cierto?, esa H que es el hidrógeno, con un proceso de electrólisis que ocupa energía eléctrica. Y si esa energía eléctrica que usted ocupa es verde, es limpia, entonces el hidrógeno es limpio, el hidrógeno verde, que se va a poder transportar, así como la gasolina, en buques, tanques, en fin. Es muy interesante, hay mucho futuro en esto. Y esto nos permite ir avanzando hacia allá, poco a poco, y a ir limpiando la matriz energética. Y da la impresión también, diputado, de que el escenario también es bastante auspicioso desde el punto de vista de la óptica que tienen los privados respecto de avanzar en ese sentido, porque hay muchos proyectos a veces que tienen la oposición o la resistencia del sector inversionista porque tienen que hacer justamente gastos para transformar ciertas mecánicas, ciertos modos de trabajo. Acá da la impresión de que tanto el gobierno como los mismos empresarios saben que el tema va para allá y que al hacer estas inversiones, o más que una inversión, es una reconversión necesaria para obtener mejores réditos. Parece que todos están de acuerdo en lo mismo. En general sí, acá hay algunas dificultades de competencia. Hay pequeños productores, actores que quieren entrar al mercado y que muchas veces ven que hay cierta regulación que puede favorecer a los grandes, a las tradicionales generadoras que cambiaron o están cambiando hacia la energía renovable.
digamos, hay algunas dificultades que enfrentar todavía regulatorias. Hay pequeños inversionistas que están produciendo energía eólica y tienen problemas de transmisión, o sea, de poder inyectar la energía hacia las fuentes de consumo. Eso también genera limitaciones y hay que también arreglar algunas cosas para introducir también mayores niveles de competencia y que los grandes que ya están instalados no aprovechen para que los beneficios sean pasados obviamente a los consumidores y se nos abarate además la energía. Fíjese que este proyecto de ley o este camino hacia las energías renovables no convencionales en este porcentaje tan determinante nos hace también no depender de los combustibles fósiles, también económicamente, no solo ambientalmente. O sea, tenemos que importar menos petróleo, importar menos gas, importar menos carbón y depender menos de las fluctuaciones de precio, porque la fuente energética va a estar en el sol, va a estar en el viento. Entonces, el costo grande, más que la operación de estas plantas, es cuando se instalan las plantas, la propia construcción, pero después la energía con la que produce la electricidad es costo cero prácticamente. Entonces es muy interesante y por eso que el Parlamento y en este caso el Gobierno con este proyecto de ley va muy rápido. Y hay otro tema, y yo sé que a usted y a los auditores también le interesa. Esta ley también se mete en la energía que se llama la generación distribuida, que es la posibilidad de que una persona desde su casa o de su negocio, taller, predio, que consume energía eléctrica pueda a la vez generar energía eléctrica y meterla al sistema. Ese es el net metering, que se llama, o net billing, que hay una ley, pero esa ley no ha funcionado bien porque las distribuidoras de alguna manera hacen mucho trámite o ponen muchas observaciones. Claro, esta ley facilita eso. Claro, porque la posibilidad de que la gente ingrese ella misma energía al sistema le significa que al final termina pagando menos en la cuenta. Y por lo tanto a la distribuidora no le conviene que la gente pague menos. Y eso lo estamos arreglando ahora, traspasándole los beneficios a quienes provean consumidores, ¿cierto?, que generen energía. Se aumenta el mínimo, porque tenían un mínimo de 300 kilowatts, se aumenta un poco, ahí yo tengo diferencia con el Ejecutivo, se aumenta hasta 500 kilowatts que se puedan generar, pero por ejemplo le va a permitir, y la ley también, a los municipios también generar energía, se fija, en sus propias instituciones, en sus propios edificios, en sus propios predios, y a los particulares obviamente, por ejemplo un agricultor, que es muy común, están poniendo sobre todo energía solar para hacer sus riegos con energía solar. Pero obviamente parte importante del día no riegan. Claro. Esa energía la pueden meter al sistema y tiene que pagarse el precio. Se ponen los incentivos necesarios para que eso aumente. Hoy día es muy poquitito lo que hay en generación distribuida y esta ley incentiva eso con los incentivos correctos. Ahora, muy breve, diputado, porque ya nos está pillando el tiempo. Desde el punto de vista también de la generación de empleo, hay una puerta que se abre para lo que va a significar la construcción de estas nuevas centrales para producir justamente la energía. Así es, son muchas centrales, sobre todo las centrales eólicas, por ejemplo, y las centrales solares, las fotovoltaicas. Usted necesita construir el triple en generación de energía para reemplazar una térmica, porque la térmica funciona el 100% del tiempo, porque hay que echarle combustible, como un motor. En cambio, el factor de planta de una planta fotovoltaica es cerca del 35%. Entonces, si usted va a reemplazar 1000 watts de una central térmica a petróleo, usted tiene que instalar 3000 megawatts de una central solar fotovoltaica para producir esa cantidad como promedio. Es bien interesante eso. Eso va a significar que hay que construir mucho, eso va a significar que va a haber más trabajo, pero también hay gente que va a quedar sin empleo, ¿cierto? La gente de las centrales tradicionales. Y ahí hay un proyecto de ley muy interesante, que es otro proyecto, que es el de la transición energética justa, para que la gente que va a quedar desempleada también, obviamente, por ejemplo, y los otros efectos que se producen con ese desescalamiento de ese tipo de energía o de otro tipo de forma de limpiar el planeta, también vayan adecuándose y tengan su fuente de trabajo. Sí, el desafío de la reconversión laboral, que es parte de la historia, de todo proceso, claro, que es parte de toda Pero la hay historia. Preocupación también sobre eso, porque obviamente esto tiene que ser equilibrado y no tiene que dañar a nadie directamente. Perfecto, diputado Jaime Mulet, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias, pues muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos revisando este tema a la vuelta.
Y seguimos conversando acerca de este tema. El turno ahora es con el diputado Francisco Pulgar, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias, Guillermo, por la invitación y aquí dispuesto a aclarar las dudas de la ciudadanía. Sí, conversar, diputado, justamente acerca de este tema, porque, claro, es un proyecto del cual se viene hablando hace tiempo, es, digamos, una iniciativa que también es bastante anhelada por muchos sectores, porque es un avance desde el punto de vista de lo que significa no solo la descarbonización, bien digo, sino que también, obviamente, el bajar los índices de contaminación. Pero llama la atención su votación en contra. Claro. ¿Cuáles son los fundamentos para justamente rechazar la idea de legislar de esta iniciativa o el proyecto en su conjunto? A ver, contarle a la ciudadanía que yo vengo de la región del Maule. El Maule es una zona de sacrificio en cuanto a generación eléctrica. Nosotros aportamos casi el 30% de la generación de todo el país. Y actualmente se está construyendo un proyecto que es una línea de transmisión que va por el Paso Internacional Pehuenche desde Chile y Argentina, que va a conectar con Brasil y Uruguay. O sea, lo que se produzca en las regiones de Maule, Biobío, Ñuble, va a salir por esa carretera eléctrica. Entonces, yo entiendo y atiendo la postura de mis colegas, aunque me desconcierta la de algunos que son ambientalistas, porque si bien estamos todos en favor de la energía limpia, Chile, y que la gente lo sepa, cuenta con el doble de la capacidad de instalación que necesita. Y eso está acreditado por el coordinador de energía. Entonces, nuestros campos en la región del Maule, sobre todo campos de cultivo, se están llenando con proyectos fotovoltaicos y los conflictos están. Salvemos Colbún es una agrupación que está en contra del proyecto en Panimávida. Salvemos Caone es otra que está en la comuna de Gualañé. Entonces, el Maule está tratando de salvarse, pero no podemos seguir pagando los costos de la transformación de energía en nuestra región, que es potencialmente agrícola. Ese sería entonces el principal factor. Vale decir que se está haciendo o se está pensando en esta, digamos, reconversión de la matriz, pero se está dejando de lado las potencialidades que tiene propiamente, en el caso de su región, propiamente esa zona. Claro. A ver, entendamos primero que la región del Maule tiene 27 centrales hidroeléctricas. Y hoy en la región del Maule las centrales hidroeléctricas no son viables. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Nos estamos quedando sin agua. El río Maule, Maulubú, río de lluvia Mapudungún, tiene 12 centrales. Solamente por río Maule. Esta cuenca está destruida por la hidroeléctrica. Han desviado el agua, han secado territorio y usted me dice, con el desarrollo productivo que ganan las comunidades, están empobrecidas. Entonces, usted tocó un tema, el tema del cambio de la matriz, las cuentas eléctricas. Yo le digo, y se lo dije al ministro, yo quiero que me dé a conocer una persona, no dos, una que le haya bajado la cuenta de luz. El tema del valor de la energía sigue subiendo y la pregunta es, ¿y por qué sigue subiendo si estamos exportando? Entonces, claramente, el coordinador eléctrico tiene que ponerle más cabeza y sobre todo el gobierno para una equidad tarifaria que realmente, digamos, sea beneficiosa no solamente para el territorio, sino que para toda la región y para aquellas, sobre todo, que son de sacrificio. O sea, actualmente no hay ni remediación ni retribución. Podríamos decir que esas son las... Cuando hablamos, todas las empresas dentro de los grandes proyectos hablan de la responsabilidad social empresarial. Yo invito a las autoridades, sobre todo el gobierno del presidente Boric, a darse una vuelta por la cuenca del Maule, donde van a ver cómo los territorios están completamente destruidos y empobrecidos. O sea, cuál ha sido el aporte de estas grandes empresas. De hecho, han habido aportes a municipios de manera poco transparente que lo ha declarado la propia Contraloría teniendo que devolver plata. Entonces, entendamos que estas empresas eléctricas son no un monopolio, oligopolio, porque son manejados por pequeñas familias de empresarios y tienen capturado este negocio poniendo los precios. Entonces yo siempre he dicho que la hidroeléctrica y las generadoras eléctricas y las distribuidoras eléctricas en la región del Maule mandan, prohíben y permiten. Y no ha habido ningún gobierno, tanto de izquierda como de derecha, que haya puesto un orden. Ahora, este proyecto también, diputado, contempla la posibilidad de que supuestamente los usuarios puedan inyectar la energía sobrante al sistema, quienes pudieran ser pequeños productores. Esto de una u otra forma
¿Es una garantía o también habría una letra chica ahí? Porque claro, usted decía recién que este oligopolio muchas veces no deja participar o practica prácticamente una competencia desleal respecto de los pequeños. Claro, mira, atendamos lo siguiente. Lo mismo se nos dijo en el año 2015 en el gobierno de Michelle Bachelet, donde las cuentas iban a bajar entre un 20 y un 25%. Comunas como Talca, Río Claro, Maule, etcétera, que eran las más impactadas, San Clemente. ¿Eso pasó? Eso no pasó. Entonces, ¿cómo creer nuevamente? ¿Cómo confiar en un proyecto que sobre todo, me dicen, estamos cambiando, renovando la matriz energética para sacar los combustibles fósiles? Estoy totalmente de acuerdo como ambientalista, lo apoyo. Pero ¿cuál es la justificación de crear una carretera eléctrica por el Paso Internacional Pehuenche que va a conectar con Argentina, Brasil y Uruguay? Se va a vender la energía. Entonces, no seamos ilusos, y es por eso que hay un llamado, sobre todo a mis colegas que son ambientalistas, aquellos que no tienen las plantas fotovoltaicas o las torres eólicas o las centrales hidroeléctricas, que son muy invasivas, que se pongan en el puesto de nosotros, donde claramente estamos viviendo un drama, sobre todo con el tema del agua. Hay una lucha constante entre los regantes y las grandes empresas hidroeléctricas, donde claramente el último precio, el último pago de este perjuicio lo pagan los consumidores de alimentos. Vamos a tener una crisis alimentaria y esto se está dando justamente por esta transformación de la matriz energética, y hablo de la región del Maule. Tengo entendido, diputado, que también hay un tema de impuestos para quienes pretenden inyectar energía al sistema, justamente estos pequeños productores. Hay una sobrecarga impositiva que tampoco les permite participar, digamos, de manera equitativa o ser parte de la competencia, porque quedan con esto ya de partida un paso atrás. Es que ahí me vuelve a dar la razón de los oligopolios. Aquí es un manejo de estas pocas familias, de un sistema que está hecho, es un traje a la medida y no para que haya mayor participación. Si usted me dice que este proyecto va a mejorar la calidad de vida de los territorios que han sido zonas de sacrificio, que va a haber mejores las viviendas, que van a tener APR, que van a tener agua, mire lo que le digo, agua, yo creo en ese proyecto y que le van a bajar las cuentas de luz. Pero eso ha pasado en todo este tiempo, eso no ha pasado. Y esto viene del 2015, o sea, tenemos 8 años. ¿Usted cree que yo voy a mi región, le digo como parlamentario, sabe qué? Hay que confiar en esto? No vamos a creer, porque las promesas claramente se han ido diluyendo. Y ahora, diputado, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque reconozcamos que la aprobación en la Cámara fue mayoritaria, es muy probable que la tramitación que venga en el Senado quizás haya alguna indicación, algún cambio específico que se le vaya a hacer, pero todo indica que también este proyecto va a ser ley antes de fin de año. ¿Qué se puede hacer para mejorar la condición de las comunidades, por ejemplo, de la zona del Maule, que están en desmedro con proyectos de estas características? A ver, entendamos que yo no estoy en contra del desarrollo productivo. A mí me interesan que funcionen las empresas porque dan trabajo, pagan impuestos, y esto generalmente los impuestos van en ayuda a los más desposeídos. Eso no pasa en mi región, no pasa en los territorios de la zona de sacrificio. Entonces, usted me dice, ¿cómo cambiamos esto? Claro, es como la fábula del colibrí con el puma. Había un gran incendio y ve pasar un colibrí con agua en su pico, el puma, y dice, ¿qué estás haciendo? Lo ve de vuelta, oye, ¿qué haces tú? Hay un incendio y con esa poca agua voy a apagarlo. Y el puma, en resumen, dice, oye, pero eso no lo va a poder hacer. No, pero lo intento. Y eso va a ser un precedente para el resto de los futuros parlamentarios y autoridades de la región del Maule que hagan un cambio consciente. Vuelvo a insistir, yo no estoy en contra del desarrollo productivo, pero las empresas o bien aquella clase política que se ha enriquecido producto de estos grandes negocios, porque digámoslo, han pasado parlamentarios acá en la Cámara que son accionistas de la empresa hidroeléctrica. Algunos tienen capturado en la región del Maule los derechos de agua. Usted va a los campos de estos vecinos, a estos ex parlamentarios y ex autoridades de gobierno, donde los campos periféricos están secos y sus canchas de golf están verdes. Entonces, Guillermo, perdóneme, yo tengo molestia, rabia, frustración de que este sistema político ha privilegiado a los más grandes. Una de las garantías, entonces, para un proyecto de estas características sería garantizar la compensación a los habitantes de las determinadas zonas, como por ejemplo un reclamo que han hecho muchas veces los pequeños mineros.
o la zona justamente de sacrificio por la gran minería. Claro, una alternativa sería eso, garantizarle a ellos que quede expresamente en la ley que se les va a compensar por el daño. Bueno, acuñó la frase del gobierno en campaña, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y esa dignidad pasa, vivienda digna, acceso al agua, a una cuenta de luz razonable y que los campos sigan siendo cultivables, porque también el agua la tienen capturada. Fíjese que yo nací en Talca, pero me crié en una pequeña comunidad que se llama Los Álamos, que está en el kilómetro 100 del Paso Internacional Pehuenche, a 40 kilómetros del límite con Argentina. Cuando se creó la primera central hidroeléctrica en el Maule, que fue en los 60, toda mi familia trabajó ahí. Y era de estatal, Endesa. Y había una dinámica, hubo crecimiento, más allá de la discriminación que podía haber, pero hubo crecimiento. Teníamos acceso al agua. Nuestros campos o los pequeños terrenos teníamos nuestras chacras. Yo iba a regar, riego tendido por surco, ahí aprendí todo lo del campo. Llevamos a los animales a las veranadas. Y usted va a ver allá y está todo seco. ¿Por qué? Porque el túnel donde bebían el agua absorbió las napas subterráneas y nos quedamos sin agua. Entonces, pido un trato justo. Y ese trato justo lo tiene que dar la empresa. ¿Pero a través de qué? A través de un Estado y autoridades que sean fiscalizadoras y que digan, perfecto, ustedes pueden crecer, pero también debe crecer la comunidad. Perfecto, diputado Francisco Pulgar, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y quiero mandar un gran saludo a toda mi región del Maule. Muchas gracias, diputado. La conversación, el diálogo, los temas candentes, los temas de actualidad, los temas que son analizados por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aquí en Puntos de Vista. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.